Sin límites, esta noche hablamos de algo importantísimo en la historia, algo que sucedió en el año 1989, el caso Voronezh, y lo vamos a hacer en primer lugar, nuestro primer invitado, nuestra primera voz, Manuel Carollar, que ya lo conocéis. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísimo de la vida. Bueno, el caso Voronezh, rápidamente vamos a resumir, porque mucha de la gente que nos escucha ni siquiera había nacido entonces. Hablamos del 27 de septiembre de 1989. El mundo estaba viviendo lo que podemos decir que fue la última gran oleada ovni del siglo XX. Luego ha habido otros casos y otros momentos, pero en el siglo XX, posiblemente 1989, es el último gran año. Y posiblemente lo que ocurrió ese 27 de septiembre es lo más importante de todo lo que sucedió en relación al fenómeno de los no identificados en ese año 1989. Es que ese año 89 fue un año potente, ¿eh? Khomeini estaba intentando convencer a Mikhail Gorbachev para implantar el Islam en Rusia. Fue famosa su carta a Mikhail Gorbachev en Alemania. Tras 30 años como emblema de la división del mundo en dos bloques, cae el muro de Berlín, se marca el final de la Guerra Fría, que hasta ese momento marcaba la agenda geopolítica. En América Latina, Estados Unidos invade Panamá para derrocar al general Noriega, que además yo eso lo viví muy de cerca por una serie de cuestiones. Estamos allí, ¿no? Casi Sí, estaba con vale, Noriega, vale. sí. Y era un año en el que parecía, como tantos otros años, ¿no?, que esto ya tenía que petar por algún lado, y de repente la gente que tenga un poco de edad recordará aquellas imágenes en todos los informativos, por primera vez en la historia, en el telediario del mediodía, en todas las cadenas, se daba la noticia de que una nave extraterrestre había aterrizado en un parque de una ciudad soviética, de Voronezh, y una serie de niños y algún adulto habían visto a 3 humanoides y un pequeño robot que habían descendido del objeto. Y en los periódicos también se No, publicó. bueno, por supuesto, pero en los periódicos es más habitual, pero que veas a Mariñas o que veas a Otero, que veas a los grandes presentadores diciendo, no, es que los tengo grabados todos, yo los grabé todos, los informativos los tengo, de ese día. Era como el 11S, ¿no? Algo que esto es imposible que esté ocurriendo, esto parece una ficción, que no es el 28 de diciembre, no es el Día de los Inocentes. Están diciendo que ha aterrizado una nave y que la agencia, todavía me acuerdo, fíjate. La agencia TASS. La agencia TASS y el periódico Komsomolskaya Pravda, en el que había dado la noticia, perdón por la pronunciación, y aquello colapsamos. Yo recuerdo ir corriendo a coger Bueno, el todavía teléfono. existía la URSS, no era Rusia todavía, Claro. Era la URSS, y estábamos en plena era, y esto fue un símbolo de ese final, y parece que nos el hecho de enterarnos de lo que estaba sucediendo, de lo que había pasado en Rusia, en una ciudad como Voronezh, a unos 500 kilómetros de Moscú, era algo que no hubiera pasado antes. Estábamos viviendo la perestroika, la glasnost, estaba Gorbachev en el poder. Exactamente. Entonces, Y precisamente por eso fue algo que dejó esa huella, ¿no? Esa cobertura de los grandes medios de comunicación por primera vez en la historia. No es habitual ver en los informativos de televisión que se hable de ovnis y de humanoides y de extraterrestres. No es nada frecuente. Por eso el caso Voronezh es tan importante. Y por eso hoy estamos aquí. hablando del caso Voronezh, tenemos con nosotros a una persona que es Mauri González, que ha venido no desde Voronezh, pero casi, bueno, de más lejos se le ha costado más. El caso Arnold, el caso del Monte Rainier, y de esa segunda época, de esa etapa de los últimos decenios del siglo XX, es uno de los casos más importantes. Y todavía no sabemos qué es exactamente lo que ocurrió, pero sí, el fenómeno pasó, no podemos dudar de que algo ocurrió. Más o menos que eso que describían los testigos sobre lo que pasó en el caso. Otra cosa son las interpretaciones y luego hablamos de ellas. Pero el episodio, ¿en qué consistió más o menos? Sí, como tú dices, entre estos casos famosos, el caso de Voronezh es como el gran final, ¿no? Porque es uno de los últimos casos que terminó con, digamos, con esa ufología tan fuerte que hubo desde los años 40, 50.
Bueno, básicamente lo que sucedió esa tarde, una tarde de otoño, el 27 de septiembre, en una tarde ya casi oscura, digamos, donde el día moría, varios niños vieron una nave descender y de ella descendieron unos seres. Y bueno, eso es lo que sucedió, fue publicado por el diario Comuna y el diario Comuna después se pasó a la agencia TAS y dio la vuelta al mundo. Lo que sucedió es que siempre para la historia quedó como un solo caso, como una sola oportunidad en la que estos seres bajaron e interactuaron con esos niños, pero la realidad es que además de niños también hubo adultos testigos y no solo bajó una sola vez, sino que bajó muchas veces. Hubo varias, digamos, intentos de este aterrizaje. Y eso es lo que no se sabe en el trasfondo del caso, ¿no? Y es la primera parte donde el libro cuenta un poquito eso, que en realidad fue un asedio, no fue una sola instancia más allá de las interpretaciones. Se produjeron y por eso había tantas diferencias de testimonios, todos nos decíamos, pero ¿qué ha pasado en realidad? Seguramente las noticias nos estaban hablando y las referencias que teníamos, que no tenían orden, eran relatos sin mucho orden, pero es que estaban haciendo alusión a varios sucesos distintos y no al mismo, que evidentemente no es que hubiera contradicciones de un caso a otro, de un relato a otro, sino que había diferencias en el relato porque estaban haciendo alusión a diferentes sucesos. Un objeto de forma ovalada que había descendido en este parque, muy cerca, en la misma ciudad, ante niños, fundamentalmente niños. El testimonio de los niños era el testimonio que dio la vuelta al mundo, pero había muchos más testigos. Un objeto que tenía incluso un símbolo, o que se decía que tenía un símbolo que era una H, que nos recordaba un símbolo que tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI en España, pero que también tiene mucho que ver con un tipo de letra, con una letra cirílica del alfabeto ruso. Sí, sí, totalmente. Aparentemente esta nave en su compuerta tenía este símbolo plasmado de alguna forma. En realidad el caso se debería llamar el caso de Mashmet, porque si bien Vorónezh es el distrito, Mashmet es la ciudad donde sucedió. Ajá. Cerca de la estación de tren de Mashmet, donde uno de los testigos, que es Alexander Kutishchev, dice que más de 40 adultos bajaron del tren en ese momento y vieron pasar esta nave por encima de ellos y descender en un campo que está casi a 2,5 kilómetros digamos, del caso original donde sucedió este encuentro con los niños. Así que digamos que el caso es mucho más rico, mucho más extenso, y esa es la historia que hasta el día de hoy faltó contar. Los adultos que estuvieron viendo esa nave, a la hora de describirlo, ¿coinciden con lo que aportaron los niños o hay algún tipo de disidencia que no tengan, o sea, que aporten unos una cosa y otros otra? Coincide todo, encaja muy bien. Más que nada, ese personaje del libro, que es Alexander Kutishchev, que era un conserje de 60 años, que él cuenta que además de él había 40 personas más, y lo que él describe coincide plenamente con los niños. No solamente la forma de la nave y el ser, él describe lo mismo, hombros prominentes, grandote, él no dice gigantes, él dice huge, grandote. Él también describe esta especie él dice que tenía una muleta, que saca una muleta y hace algo con esa muleta. Los niños eso lo llamaban un arma o una varita. Coincide plenamente lo que los adultos vieron con lo de los niños. Físicamente, ¿qué rasgos decían que tenía ese ser? Hombros prominentes, o sea, que tapaban la cabeza, de un aspecto blanquecino, digamos, con un grandote, que descendió de esta nave, estuvo un rato ahí, bueno, para después irse, que manipulaba este objeto que parecía una especie de palo, digamos, que los niños lo interpretaron como un arma, y la nave también la interpretó como esférica, o más que nada ovalada. Lo que pasa es que pasa lo mismo que pasa con un huevo lo podemos ver recostado y lo vemos con forma elíptica, o lo vemos de frente y lo vemos como una esfera. Eso es lo que sucedió con la nave. Pero sí, coincide perfectamente. Los niños lo describen con una joroba muy grande, o sea que tapaba la cabeza, con 3 ojos, dicen ellos, y lo del medio era, el ojo del medio giraba como un radar, y lo que tenemos ahí es el brillo de la escafandra más las 2 linternas de un costado, que sería lo que vemos, las características que vemos coinciden plenamente con las características de un cosmonauta. Podemos ver los intercomunicadores, la conexión umbilical, que es la que da el oxígeno y la refrigeración dentro de un traje de cosmonauta, y eso es una de las partes. El libro se pone cada vez más fascinante porque tenemos pruebas gráficas, básicamente. Más es allá muy alucinante. Bueno, primero aclaremos que Mauri está aquí, acaba de llegar de Buenos Aires para presentar el libro El secreto de Vorónezh, que está publicado por Reediciones Anómalas.
que tiene un prólogo y un epílogo cojonudos, súper Firmado interesantes. por Manuel Carvallal. Bueno, eso es circunstancial, eso es circunstancial. Pero lo alucinante, que es lo que a mí me explotaba el cerebro cuando pude leer el borrador, la primera edición del libro, es que cuando tú comparas lo que ha hecho, yo creo que Mauri González hace una especie de ufología forense, y creo que es la comparativa apropiada, porque coge un caso y lo desmiembra, lo desmenuza pieza por pieza, y aquí se ve muy bien en el libro, porque cuando tú ves los dibujos de los testigos comparados con la conclusión, con la teoría que él ofrece de qué es lo que ocurrió, es que claro, le pone nombre y apellido a esa nave, qué era, de dónde venía, y no solo eso, ahora es cuando vais a flipar, sino que encima lo ha reconstruido en 3 dimensiones. Dime que no es flipante. Esto sería Pues lo ahí que que vieron. hacemos fotos. Sí, hay que hacer foto de esto. Esto sería lo que vieron exactamente en Voronezh. Esos niños, cada uno desde un ángulo distinto, y en función del ángulo desde el que lo veían, ellos describían un robot pequeñito, un ser con 2 patas o con 4, dependiendo del ángulo desde el que estuvieran. Pero es que cuando tú ves la reconstrucción de los dibujos que hacen los testigos y lo comparas con esa máquina que tenemos encima de la mesa del estudio, es alucinante. Es alucinante porque coincide plenamente. Así fue el artefacto que vieron aquellos niños, como lo describieron. El suceso ocurrió en realidad. Otra cuestión, como decía, son las interpretaciones. ¿De qué se trataba? ¿De qué crees que se trataba este artefacto? ¿Era un artefacto venido de otro mundo o era otra cosa? La posibilidad queda abierta. En sí, el artefacto es un proyecto de módulo lunar de la Unión Soviética que venía trabajando desde los años 60. Un ingeniero, Mikhail Yangel, de una empresa llamada Yuzhnoye, que hasta el día de hoy existe, es una empresa ucraniana, lo diseñó y lo llevaron a prueba. De hecho, en sí, en la historia del libro, habla que Voronezh tiene que ver con la construcción de naves espaciales porque se construyen la mayoría de los motores espaciales en ese distrito tecnológico, industrial. Y el lander ha pasado por Voronezh en su ensamblaje, en su momento. Nunca se supo de este prototipo porque era un proyecto clasificado. La cortina de hierro jamás permitió que se supiera nada, inclusive a los mismos ingenieros aeroespaciales de la Unión Soviética. Por lo tanto, todo lo que vemos en el libro, era imposible que unos niños de una plaza en un parque, de 7, de 12 años, un Alexander Kutich siendo conserje, gente así, común, de un barrio como Mashmet, describieran un proyecto clasificado soviético. Por eso es que el margen de error es casi nulo, más allá de que no sepamos el objetivo de por qué lo hicieron, pero digamos que es la primera vez que algo tan filoso se puede observar. Esto fue, como bien lo dije, originalmente diseñado para el viaje a la Luna. Alexei Leonov hubiera descendido a la Luna. Hay una serie muy buena que se llama For All Mankind, para toda la humanidad, donde hay una realidad alternativa donde los rusos ganan y llegan primero, lo hacen en el LK Lander. Y es increíble. El LK Lander fue recién desclasificado después de los 90, después de la caída de la Unión Soviética, muy cerquita del caso de Voronezh. En ese momento no se sabía absolutamente nada. Imposible. Sobre su existencia, pero su existencia es absolutamente real. Sí. Otra cuestión es que el suceso, ¿qué hacía este artefacto que hacía en un parque de Voronezh delante de unos niños? ¿Era algún tipo de experimento? Ese es el gran enigma. Sí, por eso el libro se llama así, un experimento soviético, porque un tipo de experimento es, y una nave espacial imposible, porque en realidad esta nave espacial no debería volar en la atmósfera terrestre. La atmósfera... Bueno, nave espacial sí, pero de origen terrestre. Claro. De origen soviético. Necesitaría 6 veces menos la gravedad que tenemos aquí en la Tierra para funcionar, sin contar el combustible, que sería limitado, y tendría que haber venido de ahí, cerca, digamos. Entonces, esa es la gran incógnita. ¿Qué hacían ahí? Y aparte, además se comportaban realmente como si fuera un viaje, estuvieran aterrizando en la Luna. Realmente se comportaron de esa manera, como si realmente estuvieran visitando o vinieran de algún otro lugar. Lo que estás diciendo es que parece como si fuera un ensayo para ver qué tipo de reacción podría haber también en la población, e incluso ellos si podían hacer ese tipo de alucinaje o lo que fuera. Pero das por hecho, que me llama la atención, que es algo como que el objetivo era ese, no que fuera un fallo, no que a lo mejor estuviesen haciendo algún tipo de experimento y en ese experimento, pues yo qué sé, a lo mejor la dirección o el objetivo a la hora de intentar
hacer esa prueba de alucinaje, pues que alunizaje, que lo estoy diciendo mal. Ujú. Bueno, Bueno, ambas era cosas valen. alucinante también, era alucinante. O sea, ambas cosas valen. Bueno, pues que al final pues que fuera un error, ¿no? Unos malos cálculos y que cayeran ahí. Pero tú por lo que cuentas parece como que estaba todo o sea, premeditado y que lo estaban ensayando. La posibilidad queda abierta en el libro, como la misma posibilidad de la palabra experimento. Algunos pues lo pueden tomar como un experimento social, como muchos han dicho. Para un experimento social me parece muy caro, ¿no? Que hayan descendido varias veces, que podía haber habido un accidente, haber explotado. Me parece demasiado para hacer un experimento social. Queda abierta la incógnita. O también podríamos estar hablando de otra cosa, una tecnología en sí, el denominador común que tienen todos los testigos es que está envuelto en esta especie de campo rosado, ¿no? Porque antes de desnudarse como una máquina metálica, viene en el aire como con este resplandor rosa, que eso lo describen todos. Y eso es lo extraño, pareciera ser una especie de campo electromagnético, un plasma, una cosa así. Entonces, pareciera que hay algo más, ¿no? Algo más profundo detrás de... Si me dejáis, Ujú. hay otros casos en que es irrefutable la relación entre desarrollo tecnológico militar y casos ovni. Por ejemplo, recogimos durante años miles de casos de ovnis triangulares en zonas muy concretas de Estados Unidos, cuando se preguntaba a los militares, oigan, ¿ustedes tienen algún tipo de arma secreta triangular? Que nosotros no. Nosotros armas secretas triangular, no. Y en el 88 se presenta la tecnología STEAL, los bombarderos invisibles al radar, que llevaban volando y haciendo pruebas experimentales desde 1948, cuando se descubre de chiripa que las alas volantes de Northrop, cuando tienen timón de cola, al virar desaparecían del radar. Claro, eso era un secreto por el que matar. Porque imagínate, una tecnología invisible al radar. Se hicieron montones de perrerías y cuando los testigos veían vuelos de prueba, o del B-2, o del F-117, o cualquier prototipo STEAL, se negaba. No, hombre, ¿cómo vamos a tener nosotros armas secretas? Eso no existe. Pero Mauri va un paso más allá. Es decir, el misterio sería, primero, que los niños, hay otros casos en que todos mienten. San José de Valderas, nunca hubo un ovni en San José de Valderas, no hubo aterrizaje, las huellas son falsas, las fotos se hicieron con una maqueta. Aquí lo que Mauri defiende es que esto es real. Los niños no mentían, vieron algo que no sabían lo que eran y lo describen sorprendentemente bien. Lo que pasa es que no saben lo que están describiendo, que es cuando tú tienes esta maqueta ahí y ves los dibujos de los testigos, dices, es que es impresionante, es que están describiendo partes concretas que les llamaron la atención, que parecen una carita. Fíjate, es que esto es flipante, ¿eh? Esa carita, esa parte, eso es el robot, ¿no? Es la... Sí, esa, Así lo de Pero, abajo. claro, están describiendo algo, pero él va mucho más allá porque sugiere que hay otros casos ovni que siguen este mismo patrón. Tú córtame cuando quieras si hablo demasiado porque no quiero hacer spoiler. Creo que le dimos un buen nombre para no hacer otro desplazamiento. ¿Puedes decirlo? Sí, es que el factor tiempo aquí es determinante. Y luego la sincronicidad entre otros casos clásicos de aterrizajes de ovnis que dejan unas huellas muy parecidas, con el mismo efecto incluso de desplazamiento. Me lo estaba explicando esta tarde y yo ya flipaba, me salía el cerebro por las orejas, porque hay cosas, y esto yo creo que es una de las habilidades de Mauri González, que ve cosas que siempre han estado ahí, los demás no vemos. Es un poco lo que le pasa a José Antonio Caravaca en algunos temas, o le pasaba a Óscar Ribrea. Cuando Óscar Ribrea analiza las fotos de San José de Valderas y nos dice, fijaros en las nubes. Claro, tú ves nubes. Óscar Ribrea, jolín, se dedicaba a la meteorología. Claro, entonces él veía en esas nubes cosas que no veíamos. Decía, mira, este tipo de cerros, estratocúmulos, están a tal altitud, tardan tanto tiempo en desplazarse, por lo tanto, entre esta foto y esta no pueden haber pasado 10 segundos, como dice el testigo, sino por menos 3 minutos. Luego el testigo miente. O sea, hay gente que tiene esa habilidad, como tiene Mauri, de ver cosas que están ahí y los demás no vemos. Y esta es una de las cosas que ha pasado con Borba. Una de las cosas importantes es que lo que decías a propósito de eso es que los testigos no mentían, describían más o menos lo que veían. Otra cuestión es la naturaleza de ese artefacto. Ese artefacto, según tu investigación, coincide con el módulo lunar que se estaba desarrollando muy cerca del lugar y que posiblemente eso es lo que vieron. La cuestión es, la pregunta, ¿cómo te enteraste tú de que
estaban desarrollando, que habían desarrollado en ese lugar, cerca de ese lugar, este módulo lunar. La información está disponible. O sea, Sí. si uno busca la historia y busca la información. Hoy en día lo podemos hacer porque fue desclasificado. Sí, Esto durante el 89 hubiera sido imposible para claro, cualquier porque investigador. nadie lo sabía, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos, el tiempo. El tiempo siempre juega a favor Y las de los herramientas investigadores. que Y las ahora- herramientas. Tú ahora tienes acceso, yo recuerdo lo que estábamos antes, cuando yo empecé a publicar El Ojo Crítico, era porque acceder a las revistas extranjeras costaba un riñón. Por lo tanto, podías acceder a dos. Un riñón, otro riñón, se acabó, ya no hay más revistas. Pero nosotros hacíamos boletines y fanzines para intercambiar, pues por la Lumière de Renuit o por el Journal del Misteri, si colaba, se aceptaban, ¿no? No había internet, no había traductores, con lo cual cuando te llegaba una revista en inglés, en francés, en alemán, o tenías un cuñado o un vecino que hablase y le estabas dando la lata para que te tradujese el artículo que te interesaba, ahora con las nuevas tecnologías podemos acceder a diarios escaneados en Rusia, en ruso, traducirlos inmediatamente, o sea, podemos acceder a muchísima más O sea, información. hacer revisión. Cuando esta tecnología que se hizo, este posible ensayo, luego se llevó a la práctica, lo llevaron los rusos, lo han puesto en marcha. Supuestamente nunca pisó la luna, pero sí hubo un accidente que fue cuando la Unión Soviética declaró a Estados Unidos que habían hecho un módulo lunar, que eso está en el libro. En realidad ese proyecto era un satélite que estaba hecho para detectar submarinos nucleares desde el espacio, y ese satélite cayó y tenía un reactor nuclear adentro, funcionaba con energía nuclear. Cayó no recuerdo ahora si era en Canadá o en Australia. Tuvieron un problema muy grande, unas multas muy grandes de la Unión Soviética, y hubo otra instancia donde iba a caer otro objeto, y ahí la Unión Soviética declaró, miren, esto no es nada nuclear, son restos de un módulo lunar que veníamos haciendo. Esa fue la primera vez que Estados Unidos supo que la Unión Soviética había estado desarrollando un módulo lunar. De varios, porque hay muchos, este no es el único, hay más. Esto es en 1989, la llegada del hombre a la luna y el desarrollo, el intento de la lucha entre Estados Unidos y Rusia y Claro, la URSS pues, por llegar a la luna es 20 años, 30 años antes. Con lo cual mantenían ese módulo lunar, lo seguían manteniendo entonces y en ese momento, 30 años después, tal cual lo habían desarrollado y planificado. ¿Y en qué momento, por qué todo esto, lo admito, lo que me parece extraño y raro, es que eso lo experimentaran con unos niños? ¿Para qué? Claro, como lo dije antes, que sea un experimento social o que hayan querido influir en la Unión Soviética durante el Glasnost y eso lo veo difícil, queda abierto, lo veo difícil. Yo creo que realmente estaban experimentando. Creo que esto realmente nunca fue un módulo lunar. Eso es lo que ellos declararon, pero creo que esta máquina tal vez nunca fue hecha para eso y fue hecha para algo mucho más ¿Para qué? fantástico. Especula, a ver. ¿Lo decimos o no? Claro. Sí, claro. ¡Ey! Todo este espacio, tú mandas. Tú No. mandas. Es que es muy increíble. No es quiere apasionante. decir que sea así, pero está la chance de que sea un desplazamiento espaciotemporal, digamos. Claro, no tiene sentido que un módulo lunar, No tiene como has dicho sentido. Bruno, Es un- queda desfasado ya. Ya llegan los americanos, los han ganado. Vale, hemos Y invertido han mucho pasado dinero. 30 años Vale. de la carrera espacial Hemos que ganó invertido- Estados Unidos, pero Rusia o la URSS estaba ahí presente, pero Claro. pasó 30 años. Perfecto, hemos perdido Claro. esa carrera. Pero hay otras carreras. Y como hemos invertido mucho dinero en esta tecnología, Ujú. ¿qué otras cosas podríamos hacer? como una especie de experimento Filadelfia. Sí. No quiere decir que el experimento Filadelfia haya sido realidad, pero para dar un ejemplo, entendemos. hay un enigma que no tiene sentido, porque sí tiene sentido que era la máquina, pero no tiene sentido que volara y que un cosmonauta tampoco saliera de ella, porque el traje de cosmonauta pesa más de 100 kilos y el calor es insoportable, más allá que tiene su refrigeración. Hay algo muy extraño, o sea, por un lado es muy tangible, es muy sensato, pero por otro lado no. Ese traje era un traje como con una tecnología más moderna a lo que se conocía anteriormente. No, era contemporáneo. Orlan, hay una cosa intermedia entre un traje Orlan, que es extravehicular, o sea, el que usan afuera para reparar las naves, o el Crechet, que sería el que sería para bajar a la luna. La diferencia del Orlan y el Crechet es que el Crechet, todo el sistema vital va conectado a la nave y el Orlan lo tiene en la mochila. Lo que describen los chicos con estos hombros prominentes y las 3 linternas es más, digamos, adjudicado a un traje Orlan. Es que tú ves las fotografías y es espectacular, porque lo que describen los chavales es exactamente ese traje. Entonces, el misterio está.
¿Por qué demonios van a ver o inventarse o han tenido una visión, una aparición, yo qué sé, una tecnología que sí existía en la época, con unos trajes que sí existían en la época, pero no tiene sentido que estén ahí? Ya, Es pero decir, no desaparece el misterio sobre el caso Voronej. Lo que ocurre es que cambia el enfoque. El misterio es distinto. Sí, sí. Hay unos efectos electromagnéticos muy fuertes. Hay un procedimiento también. Sí. Hay un procedimiento con las vías del tren, hay un procedimiento cuando el módulo lunar desciende y toca uno de sus pads o de sus cuencos contra la raíz de un árbol. Hay unos procedimientos que están en otros casos. Acá, Pero acá hay efectos. con Manu los estamos viendo. Hay unas cosas muy en común desde años muy remotos. Entonces, sospechamos que es un desplazamiento espaciotemporal. Por no decir, ya saben, lo vulgar, ¿no? Máquina del tiempo. Eso. ¿Qué te iba a decir, Mauri? Sí. Igual que has encontrado información sobre este supuesto módulo lunar, Ujú. ¿hay también algún tipo de información, aunque no sea desclasificado, pero que más o menos tú pudieras tener cierto acceso de esa posible máquina de desplazamiento espacio-tiempo? No hay nada oficial, son sospechas de investigación, de patrones muy en común, que incluso están no solamente en Rusia, sino que están en Argentina, en Estados Unidos y yo diría que en España también. Pero También. bueno, sí. Tendríamos... No con esta máquina, pero Claro, sí, porque, y todo esto lo digo también, me hago el sorprendido, porque uno de los símbolos que describieron los testigos exactamente. que estaba en el objeto, en el fuselaje del objeto, era una H truncada, una H con una barrita en medio, que tiene mucho que ver con una letra del alfabeto cirílico, y eso es una cosa que he señalado, pero tiene mucho que ver con algo que en España era muy importante en los años 60 y 70 y 80, que era el fenómeno humo. Sí. Y era el símbolo, más o menos el símbolo que se ha hablado de si era un experimento, si era un fraude, sí que era esas cartas con esa información que se recibía por parte supuestamente de un planeta llamado Humo que tenía un símbolo. Nos extrañó mucho el hecho de que esa nave vista en Rusia, en Voronezh, en la URSS, tuviera el símbolo Humo en su fuselaje. ¿Por qué lo tenía? Sí, como bien Manuel siempre dice, humo es un fraude en realidad, pero esta gente evidentemente le pintó ese símbolo de la escotilla, yo creo, para disuadir, ¿no? Para que se relacionara con eso de alguna forma. No es el único caso en que se ve una cosa parecida. Tú si vas a Rusia o a los países de la antigua Unión Soviética, a mí me ha pasado. Tú te encuentras ese símbolo que no es un símbolo, que es el una símbolo, letra, es el ¿no? símbolo, por ejemplo, del pueblo saharaui. No hace falta irse tan lejos. De los también amazigh, está, sí, claro. de hecho es una letra del alfabeto amazigh. Yo la acabo de ver me la he traído de Tassili hace Sí, 4 sí, días claro, en Argelia. claro. Pero en la Unión Soviética, por ejemplo, tú te podías encontrar, yo lo he visto, en carteles, en portales. Recuerdo, tengo unas fotos espectaculares de unas tiendas en medio del desierto del Gobi con la H. Pero es como si aquí te encuentras una letra A de Adidas. Tú imagínate, un marca Adidas, pues tú lo que ves es la A. Y entonces tú describes, y aquello que vi tenía o un avión, o un tanque que lleve la letra T, o un avión que lleva las iniciales de la Fuerza Aérea, FA. Entonces, es un símbolo asociado a una tecnología. ¿Puede ser este el caso? Hombre, estamos hablando de un artefacto ruso que tiene la letra rusa, pues tampoco es tan raro, ¿no? Podría ser también algún tipo de manillas, palancas que le diesen esa forma. Es otra posibilidad. Y luego hay otra posibilidad que fuese colocado intencionadamente, como dice Mauri, como parte ya de lo que se llama SIOP, donde ya se busca una implicación psicológica en una operación de inteligencia. Ya sería rizar el rizo. Habéis dicho antes que, viendo un poco las huellas y lo que dejan del aterrizaje, como que hay cierto patrón. Sí, sí. ¿Qué explicación le dais? ¿Tendrías que estar ahora mismo también mirando esos otros casos en los que hay cierto patrón para ver si hay similitudes de que estuviesen probando algo similar? Hay muchos casos que tienen los mismos patrones, como dije, en varias partes del mundo. En el mundo hay ciertos focos. No toda la casuística se da en todo el mundo, se da más fuertemente en Estados Unidos, en Argentina. Yo sé que por ahí muchos no conocen los casos argentinos, pero están relacionados. Y en España, como también fue en Francia, ¿no? Pero son esos focos mundialmente donde hay mucha presencia ovni.
Y me olvidé la pregunta, ¿cuál fue? Por las huellas, la coincidencia las de huellas. las huellas. Sí. Sí, la huella en el libro está muy... cosa que no se hizo antes. Siempre se habló de que había 4 pozos, pero nunca se dieron las medidas exactas. Las medidas están de la huella y coinciden perfectamente con el lander. La huella dejada en el parque, que probablemente debe haber, en su momento, debe haber habido varias huellas, porque esto bajó varias veces, pero solamente se llegó a una, se descubrió una, que es la que desciende al lado del Álamo y eso. Coincide perfectamente con una expansión igual a la del lander. Muy rápidamente una pregunta, una Sí, cuestión. sí. Quienes estaban detrás, no sabemos quienes estuvieron detrás de este experimento, quienes estuvieron detrás del hecho de hacer aparecer delante de unos niños y otra gente este artefacto y que se equivocara con el fenómeno OVNI, podemos decir, o se puede, yo te pregunto, quienes estaban detrás querían que se equivocara con el fenómeno OVNI y que tuviera una repercusión mediática a nivel internacional en donde la gente y los testigos se dijeran hemos visto un OVNI, aunque fuera otra cosa. Yo creo que no. Yo creo que ellos estaban haciendo algo. Yo creo que ellos estaban cumpliendo con algún tipo de misión. Y tal vez era un accidente, un error aparecer ahí tantas veces. Y por ese accidente o ese error que sabían que podría pasar, ellos quisieron disuadir con ese símbolo de alguna manera para que lo que se viera jamás fuera relacionado con humanos. Pero yo realmente creo, Alexander Mosolov, que es uno de los investigadores originales, que es el que más se ve en los videos, que es ingeniero aeronáutico, he tenido unas conversaciones con él, todavía no sabe, porque lamentablemente tienen limitado el Telegram ahí en Rusia y no pueden ver imágenes, nada, así que todavía no se enteró, no sé cómo reaccionará tampoco. Alexander Mosolov tiene la teoría, para él son extraterrestres todavía, él tiene la teoría de que ellos vinieron supuestamente a evitar una catástrofe parecida a la de Chernobyl en una central nuclear de Borones. Pero ¿qué pasa? Esa central nuclear está a 30 kilómetros de la ciudad. Entonces lo veo un poco difícil que hayan ido a una misión para evitar una catástrofe nuclear. Y bueno, y un poco se basa en cosas de visión remota. No sé si tiene pruebas tangibles. Algún día lo sabremos. Si él llega a tener pruebas tangibles de que realmente esta gente estaba haciendo un operativo relacionado con la energía nuclear o con un desastre de energía nuclear, creo que además podríamos llegar a tener el objetivo, no solamente la identidad. ¿Sabes lo que a mí me da vértigo? Esto fue en el año 89. Sí. Hoy en día tenemos las redes sociales petadas de vídeos que ha grabado alguien de un helicóptero que se cae, de un dirigible militar que de repente se le pilla, de un avión que tiene que amerizar en un río porque hay alguien con un móvil. Si en el año 89 hubiera la tecnología que hay ahora, quizá tendríamos hasta vídeos del aterrizaje de este cacharro, sería la leche. Sí. Sería alucinante, ¿eh? Bueno, pues un día lo contamos, Manuel, porque también tenemos un vídeo que es os estáis pasando de tiempo y eso aparece en el vídeo. Qué raro. Manuel Carballal, muchas gracias. Que es una máquina espacio-tiempo, por eso no podemos pasar. Y sobre todo gracias a ti, Mauri, por estar con nosotros, por hablar de este libro que acabas de presentar en nuestro país, El secreto de Voronezh, Reediciones Anómalas. Hemos hablado de ese caso, el caso Voronezh, la posibilidad de que los testigos de ese presunto no identificado vieran algo parecido a un desarrollo secreto parecido y similar, heredero de un módulo lunar que se estaba fabricando en la zona. Hemos contado muchas cosas, gracias a ti. Muchísima suerte en nuestro país. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por contarnos tu investigación. Muchos éxitos. A ustedes, chicos, muchas gracias.